No acumule nada, amigos. ¿Usted acumula? No, ¿Usted bebe? no, ¿Usted bebe? no, mucho no. Yo no acumulo nada. Por eso que yo no creo en usted La a riqueza veces. divide en la familia, por ejemplo. O sea que nada se puede acumular. Nada se debe acumular. Nada se debe Porque acumular. siempre hay alguien que lo necesita. Ajá. Siempre hay alguien que necesita. De lo que tú acumulas, siempre hay alguien que necesita, sea lo que sea. Aún sean las órdenes del cuerpo. También. Ok. Bueno, amigos, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y 7, no 15 profundo minutos de la mañana. Tenemos nuestra primera Son de las llamada. cosas de la vida. Diulca Pérez, candidata a diputada por la Y amiga. circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, nos acompaña en este día una colega que aspira a ir al Congreso y que, por lo menos de mi parte, tiene la buena suerte echada. Buenos días, Diulca. Buenos días, chicos. Yo le estoy diciendo a su productora, pero yo estoy en familia porque esos dos son hermanos míos. ¡Morena! Así es, así es. Morena, yo que voto tan lejos que no puedo votar por ti. Tú tienes Bueno, que mi amor, mudarte. el problema está en que esta gente, yo sé que tú tienes amor a Cotuí, pero tú también tienes que saber que tienes que respaldarnos a nosotros los del Distrito Y Nacional, que ella vive aquí. de alguna manera. Es la uno que esa mujer vive. Pero bueno, Ese voto hubiese sido Diulca, de ella. bienvenida. Yo quisiera de primer plano conocer los proyectos con que pretendes llegar a la Cámara, qué pretendes impulsar, cuáles son tus nortes en este sentido. Mira, yo estoy trabajando enfocada en 3 pilares esenciales. El tema mujer, legislación que beneficien a las mujeres, que protejan a las mujeres. El segundo pilar es seguridad y el tercer pilar es transparencia. No necesariamente la importancia va por el orden en que te lo dije. Son 3 proyectos de leyes, son 3 pilares fundamentales para que la República Dominicana funcione de la manera correcta. Entonces, en el tema mujer, nosotros necesitamos una legislación que permita o que obligue a la sociedad y sobre todo al sistema económico a que el mismo salario que le pagan a un hombre se lo paguen a la mujer cuando ejecuten la misma acción. Y eso tiene que ser por ley, eso no puede ser a discreción de los empleados o a discreción de alguien que le parezca y que sea humano. No, tiene que ser una orden, que nadie esté en la misma posición y que le paguen menos, esté consciente y se quede callado. También necesitamos que se cree un código de ética, sobre todo para las empresas, de manera que con este código de ética se evite el acoso laboral, se evite el acoso sexual. ¿Por qué? Porque las denuncias puedan escalar desde la empresa hasta los estamentos estatales como Ministerio Público. Aparte de eso, necesitamos implementar la tecnología para que a la mujer se le proteja. Existe tecnología que permite crear una Big Data con la que las mujeres que denuncien agresión puedan estar registradas, que donde quiera que ellas vayan y se quejen, sencillamente halen todo ese historial y sepa el Estado en el momento en que esa mujer hay que sacarla de ese círculo de violencia. Porque si tienes una segunda denuncia, ya el Ministerio Público, ya el Estado en sí, tiene que saber que a esa mujer hay que sacarla de ese círculo vicioso y hay que llevarla a un lugar de protección. Necesitamos crear mayor cantidad de casas de acogida para proteger a las mujeres. Pero el renglón de mujeres es tan amplio que incluso incluye una escuela de formación de gerentes del hogar para las mujeres que se dedican al servicio doméstico, para poder convertirlas, y para eso tenemos un equipo de chefs dispuestos a donar su talento y a donar su tiempo para prepararlas. Diulca, qué bueno ¿Qué significa eso? Diulca, disculpa que te interrumpa porque tocaste un tema de verdad apasionante, aunque no necesariamente hay que ser feminista para tener sororidad. Y me llamó mucho la atención lo de las casas de acogida, porque todos sabemos la magnitud que ha tenido la violencia intrafamiliar y la violencia de género en la República Dominicana. Pero existe la posibilidad de que en un plan de trabajo de una diputada completamente distinta, como nosotros esperamos que tú seas, las casas de acogida tengan otro sentido. Porque, ¿por qué tener que ser nosotras, las mujeres, la que dejemos nuestro entorno, la que dejemos nuestra familia, la que dejemos nuestro trabajo, cuando el agresor es otro? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo porque desde que sacas al agresor, estás mejorando la vida de más personas. Sí. ¿En qué sentido? Sacas al agresor, ya están en paz los hijos, está en paz la mujer, está en paz
el entorno familiar completo. Pero nosotros necesitamos que esa ley de violencia, la ley de violencia contra la mujer, cambie y en vez de ser una ley de violencia contra la mujer, sea una ley de convivencia pacífica, para comenzar desde la teoría a cambiar la noción de lo que pasa. Y déjame decirte que eso que me dices, yo pienso que cambiar completamente, hacer casas de acogida para hombres, sería espectacular. Claro. Sería espectacular. Espérate, usted es el que está generando problemas, usted es el que tiene que salir del entorno. Por eso Lo que te hice pasa la es que aclaración. Por eso te hice la ¿Perdón? aclaración, pero por eso te di mi punto de vista y parece una aclaración, pero más que aclaración es un punto de vista. Porque yo sé que cuando personas como tú, que tienen esa magia de la comunicación para explicar un tema, esto sería acogido por mucha gente, porque entiendo que no se ha presentado de ese punto de vista. Si yo no Pues estoy mira, fallando, si me yo no tengo la encanta, culpa, Ana Mercy, me encanta y te prometo que lo voy a integrar porque nosotros estamos trabajando en función de establecer tecnología, porque con la tecnología se ha demostrado en otros países que se puede frenar la violencia contra la mujer y se puede reducir considerablemente el número de víctimas anualmente. Pero eso que tú me dices, definitivamente es como si fuera la cherry del pastel. Eso me encanta porque sacar del radio de acción al violento, al que está provocando todo ese caos en la familia, yo pienso que resolvería más que cuando sacas a la mujer. Porque cuando sacas a la mujer, tienes que llevarte los hijos. En este momento no se hace, pero tienes que llevarte los hijos, porque si no, los hijos quedan sin esa protección, quedan sin esa estabilidad que genera la mamá, que crea la mamá en los hogares. Y yo te voy a dar otro dato, Diulka, que va a ser sumamente importante, de que alguien legisle por los hijos huérfanos de la violencia intrafamiliar. Hasta que tú no llegues hasta que nosotros como sociedad no lleguemos a reivindicar o a insertar de manera correcta a esos hijos de la violencia, vamos a seguir con el mismo problema, porque es un patrón que se aprende. Y sobre todo porque no rompen con ese trauma, no se le da el seguimiento. Por ejemplo, se habla desde el Ministerio de la Mujer que se le da seguimiento, no es seguimiento, es darle un acompañamiento y una protección y una instrucción y una educación que lo lleve, lo encamine hasta que sean personas de bien, hasta sacarlo de ese círculo, que no sean personas traumadas, porque mira, el trauma de perder a tus padres, sobre todo cuando él la mata y él se suicida, tiene que ser una experiencia terrible. Horrible. Y aquí no hay estadística, porque ese es un caso que se maneja no solamente por el Ministerio de la Mujer, la maneja también la Vicepresidencia de la República. O sea que al estar dividido, quizá esto es lo que provoca que no se le preste la atención que amerita. Diulka, quisiéramos conocer de voz de una posible futura... Diulka está ahí, porque ¿Está en la línea, Diulka? Sí, estoy aquí. Ok. Quisiéramos conocer de voz de una posible futura diputada su parecer sobre la discusión que hoy día existe en el Congreso de la aprobación o desaprobación de los 25 días que solicitó el presidente para el estado de emergencia, para extender el estado de emergencia, la posición de Diulka Pérez en lo personal como posible legisladora. Mira, yo entiendo que nosotros debemos seguir en confinamiento. Eso nadie lo puede discutir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos bajo control el COVID-19 y el nivel de contagio. Ahora, ¿qué me parece completamente descabellado? Que pidan 25 días más para tener paralizado el país sin ejecutar un plan lo suficientemente robusto, lo suficientemente efectivo para prevenir el COVID-19. ¿Qué pasa en los barrios? En los barrios la gente está como si nada, señores. La gente está en los barrios sin mascarilla, pero no ni siquiera porque no se quiere poner la mascarilla, sino porque tampoco tiene acceso a comprar la mascarilla todos los días. Tampoco tiene recursos para ello. Entonces, el plan que está ejecutando el gobierno en materia sanitaria no me parece lo suficientemente efectivo para bajar el nivel de contagio de COVID-19. Pero tenemos la economía parada y tampoco veo un plan efectivo a nivel económico para ir abriendo paso a paso la economía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cerramos el país sin ton ni son y estamos llevando a la quiebra a la mayoría de los microempresarios.
Muchos de ellos ya se han quejado de que han quebrado sus empresas, de que tienen que arrastrar con un pasivo laboral, de que tienen que pagarle como quiera a los empleados, porque muchos de ellos no calificaron para el sistema FASE, y entonces vamos a tener un mayor nivel de desempleo cuando esto pase. Y eso, señores, mata el COVID, mata el hambre y mata también la desesperanza de tú saber que no tienes un sistema, que no tienes un Estado que te proteja lo suficiente. Y eso está pasando en República Dominicana. Sin un plan, sencillamente cualquier cosa que hagan no va a dar los resultados que quieren. Es probable, Diolka, que luego de que pase el COVID-19, incluso sería ya en una legislatura en la que podrías estar como parte de la Cámara, se tenga un proyecto que modifique en primera instancia el presupuesto de la República para destinar más fondos a salud, para hacer algunos ajustes conforme a la necesidad que tengamos, y también podría someterse de plano la posibilidad de una reforma fiscal o reforma tributaria en nuestro país. Eso siempre cae pesado a la población, pero podría ser necesario ante la situación que atravesamos y ante el déficit que hemos venido acumulando en los últimos años. ¿Tú tienes alguna posición sobre estos temas de interés nacional? Mira, hablar de una reforma tributaria en un momento en que la gran mayoría de las MIPYME, que conforman más del 60% de la productividad en República Dominicana, tendría que ser una reforma tributaria integral, que en vez de sacarle impuestos a los empresarios y a las empresas, les genere incentivos para poder producir. ¿Por qué? Porque tú no le puedes hablar en este momento a nadie de que pague impuestos si ni siquiera está abierto, si ni siquiera está produciendo, si ni siquiera está vendiendo o comprando o manufacturando. Hablar de una reforma fiscal tendría que ser una reforma fiscal muy, pero muy integral, que pueda cambiar recursos de un lado hacia otro. El Estado Dominicano tiene que establecer reglas para incentivar a esas empresas para que vuelvan a producir. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ya han quedado sin ni siquiera una base. Pero aparte de eso, en materia de exportación, nosotros en República Dominicana tenemos que comenzar a buscar nichos de exportación diferentes a los que tenemos hoy día. Solamente exportamos a Haití, y esa misma exportación está cerrada en este momento por el COVID-19 y el cierre de sus fronteras de aquel lado y de nuestro lado también. Estados Unidos, también están suspendidas las exportaciones en su mayoría de productos que no tengan que ver con la medicina por la situación que estamos viviendo. Entonces, para recomenzar, tú necesitas un empuje. Ese empuje te lo tiene que dar el Estado. Entonces, hablar de una reforma fiscal en este momento, aquí tenemos más de 10 años hablando de una reforma fiscal integral y no ha habido forma de sacarla. Entonces, mira, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer en el Congreso y que yo pretendo hacer tan pronto llegue al Congreso, tenemos que revisar unos proyectos de leyes que tienen ahí en una esquina reposando el sueño eterno, porque a nadie les interesa, porque todo el mundo tiene intereses, valga la redundancia, tiene intereses ahí en el Congreso y mueve sus fichas como le da la gana. Yo voy sin intereses particulares, sin una agenda paralela al Congreso Nacional, sin un sector que me dé manigueta por detrás y me diga esto es lo que tú tienes que hacer. No, yo voy como una pensadora independiente, una ciudadana dominicana que le duele su país y que le duele su gente. Entonces, ¿qué hay que hacer en el Congreso? Por eso que yo quiero votar por ti. Revisar unos proyectos de leyes que están durmiendo el sueño eterno. El presidente ordenó en la extensión de la legislatura aprobar el proyecto de ley de extensión de dominio, que es una pieza fundamental para la transparencia en nuestro país. Este proyecto de ley le tumba la base económica tanto al narcotráfico, al crimen organizado, como también a la corrupción. Desde que tú le desmontas el sistema económico, la base económica, ya tú le diste por donde más le duele. Entonces, hay que sacar ese proyecto de ley del Congreso Nacional. Pero el proyecto de APP, de asociaciones público-privadas, que obliga al Estado a solamente ejecutar las obras que necesita realmente la población, sobre todo partiendo del lugar a donde se necesita. Aquí se construyen escuelas donde no se necesita porque hay que comprarle el solar a un compañerito.
Entonces, con el proyecto de APP, eso no es posible, porque ahí es una asociación donde está el sector público y el sector privado, además de organismos internacionales, que no van a permitir que la corrupción entre dentro de esa negociación. Entonces, en el Congreso Nacional hay muchos proyectos de leyes que benefician a la población que no han sido sacados. Hay que revisarlos y los que puedan ser aprobados, aprobarlos. Necesitamos una ley de manejo de desechos sólidos. Eso es urgente. Y tenemos más de 10 años con esa ley en el Congreso Nacional. Chequéate la del agua también, por los intereses. Yulka, cuando vayas a chequear los proyectos que duermen en el Congreso, no te olvides de la parte del agua, que está ahí desde hace muchísimo tiempo, y una de nuestros mayores problemas y necesidades que hemos tenido ha sido ese. Así es, la ley de agua debió haber sido aprobada hace muchísimo tiempo, pero no les interesa. Pero con la ley de agua resolvemos muchísimos problemas de los que estamos adoleciendo y que son fáciles de resolver. Solamente se necesita voluntad política. En este momento, Diulka, la situación a nivel político, yo entiendo que está un poco compleja, porque a la vuelta de la esquina, en poco tiempo tendremos las elecciones del 5 de julio. Sin embargo, la República Dominicana sigue teniendo una tasa de infectados por el COVID-19 razonable para pensar, para analizar y para saber de verdad si mucha gente acudirá a las urnas este día. ¿Hay un plan de acción? ¿Has ejecutado o has cambiado tu manera de hacer política para el día de? Mira, todo ha cambiado. Todo ha cambiado, la manera de hacer política, todo, incluso el relacionamiento de nosotros en nuestros hogares también ha cambiado. Y lo que por ejemplo, nosotros hemos salido a llevar comida, a llevar respaldo, a llevar incluso cosas de protección como guantes y mascarillas. Hemos salido, pero con todas las medidas de distanciamiento social y de protección. ¿Por qué? Porque nos protegemos nosotros, pero sobre todo protegemos a esas familias que vamos a visitar. Pero todo cambió. Ahora la comunicación, incluso yo estoy sentada, que me paso las tardes enteras llamando a muchos de mis electores, para que ellos sepan que están hablando conmigo, para que ellos sepan con quién están hablando y cuáles son sus propuestas. Y no me molesta hacer esas llamadas, porque la vida ha cambiado. Pero la conexión de nosotros con la gente, el conocimiento que debemos darle de nuestra propuesta, no puede cambiar. Y eso de verdad pero sí ha cambiado. Nosotros estamos estableciendo, incluso tenemos kit de protección para el día de las elecciones, para darle a todo el que necesite. Y con eso no le vamos a preguntar ni de qué partido tú eres. No, nosotros queremos que todo el que vaya a las urnas vaya protegido. Establezca ese distanciamiento, establezca todas las medidas de higiene y ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Bueno, pero la democracia no se detiene, señores. Diulka, nosotros tenemos un tema que es el tema, digamos, sensación del momento, además del COVID, paralelo, que ha causado mucho porque la gente siempre piensa en sus chelitos y se trata de las AFP. Un tema que tiene múltiples aristas. Yo quisiera saber tu posición respecto a esto, que tanto se ha debatido, esa solicitud entre el 20 y el 30%, según los proyectos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, que hay en la República Dominicana. Mira, el proyecto de AFP, desde el primer momento, y toda esta ley, desde el primer momento que se comenzó a ejecutar, ha sido un abuso, por no llamarle un asalto, a los que contribuimos para que las AFP puedan hacer el negocio. ¿Por qué? Porque los grandes beneficios van a los intermediarios que no están poniendo el dinero lo estamos poniendo los trabajadores. Pero el tema de poner el 30% en manos de los trabajadores en este momento, pudiera decirle al gobierno que la responsabilidad que tiene de proteger a la población y de brindarle ese sostén en este momento tan delicado, esa responsabilidad se la pasa directamente al trabajador. El trabajador se consume ese 30% y sencillamente sigue con la misma precariedad de siempre. Entonces, el gobierno tiene que hacerse responsable de ayudar a la familia dominicana a salir de esta situación, pero también los legisladores tienen
que hacer el compromiso de revisar el proyecto de AFP para reducir las ganancias de las AFP, para aumentar las ganancias de los contribuyentes, pero no solamente eso, sino para regular la manera en que se le devuelven los recursos al contribuyente y a su familia, porque en este momento las AFP se están quedando con un dinero que no les corresponde y te hacen muchas historias. Nosotros como periodistas nos dicen, no, ese dinero va por tal vía, pero al final nosotros vamos y entrevistamos a las familias y nos damos cuenta que el dinero no le llega a las familias. Mucha gente que su familiar murió dejó recursos que no son de la AFP ni es un regalo del gobierno, son recursos que se les redujeron de sus salarios. Entonces, todo eso tenemos que legislar para modificar completamente ese proyecto de ley. Pero en este momento, el 30%, yo pienso que podría ser una de las opciones, es que la gente decida si lo retira o no lo retira, no que se le ponga en la mano, ya se lo entregamos a todo el mundo. No, si usted tiene la necesidad, venga, lo puede retirar con toda libertad, sin trabas. Pero si usted no tiene la necesidad, le brindamos la opción de que ese dinero permanezca ahí para cuando usted se retire. Completamente de acuerdo contigo, sobre todo si me van a dar de las ganancias de lo que se utiliza con mi dinero. Porque ahí es donde está el truco. Porque es que tú eres el que está poniendo el dinero y tú deberías tener la mayor ganancia. Así es. Yo creo que eso debe ser una decisión individual. Tienes toda la razón. Lamentablemente llegamos a la parte final, Morena, pero el cariño es el mismo, de hermana. Te amo, los amo. Que te vaya muy bien en todo esto. Gracias. Espero que podamos estar presencial antes del 5 de julio, que esto cambie, que esto mejore. Espero que nuestro país mejore en el tema del COVID-19 y cada familia quede íntegra para cuando pase esta historia. Amén. Ojalá las condiciones lo permitan. Gracias. Conversábamos con Diulca Pérez. Ella es candidata a diputada de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, y escucharon parte de sus propuestas. Me encantó la posición de Diulca. Yo coincido con ella en el tema de las AFP, que la gente, tú sabes que la gente tiene posiciones radicales sobre el tema. Lo que pasa es que la AFP, por lo que le han vendido. Por lo que le han vendido. Por el caramelito envenenado que hay con eso. Porque te están hablando de tu dinero, y de aquí de que te hablan de tu dinero, tú te pones así. No, y hasta del otro. Pero no te están diciendo la verdad que hay detrás de esa campaña. Pero hay una situación con eso, y lo he explicado aquí en otras ocasiones. El caramelo envenenado no está en que te den el 30% hoy, o el que te den el 15, el 20, lo que sea. No. Porque eso es casi imposible. Eso es lo menos probable y lo menos conveniente incluso para los demás. Y eso puede ser que no sea ni siquiera tema después del 5 de julio. No, eso no va a pasar. Pero el tema aquí que urge es la modificación de la Ley de Seguridad Social, que es la que le da una buena parte de los beneficios, el 25% de los beneficios, para ser exacto, de lo que genera como ganancia su dinero, la rentabilidad que tiene su dinero en las administradoras, además de un porcentaje, ese sí pequeño, de lo que usted aporta directamente. Ahí es que está el gran meollo del asunto. Ese es el gran truco que tienen las administradoras de fondos de pensiones, y por eso mantienen tanto dinero, tantos fondos. Además que al ser agrupados, quizás los 500 pesos que un trabajador... Ella dio en el clavo cuando habló del intermediario. Que recibe poco dinero, no es lo grande, no es lo que le hace a ellos. Pero cuando usted junta 100,000 trabajadores que reciban mensualmente 500 pesos, ya ahí el dinero es mucho mayor. Yo comparto con ella la parte de que ¿por qué el intermediario tiene que ganar más que yo? Porque estoy poniendo el dinero. Porque en términos de ganancia no es más. El tema es que la cuota es amplia, porque gana un 25%, tú te quedas con el 75%, pero independientemente, el tema es de que ese dinero es mío, carajo. O sea, se supone que un 5% que tenga la AFP como ganancia es suficiente, muchísimo para operar, porque, como he dicho aquí, eso es prácticamente darle un botón. Y ella dio... Los analistas para las inversiones, en un mercado sobre todo que está basado en respaldar o en invertir en el propio gobierno, en el propio Estado, entonces no tiene tantos riesgos como si fuera en la empresa privada, donde sí hay mayores riesgos, ya que hay un nivel
digamos que de confiabilidad, de confianza, como se le llama en el mercado de valores, relativamente bueno. O sea, ahí no hay riesgo. Yo estoy de acuerdo en la parte en que Diurka lo planteó. Me parece que fuera del cariño, de la amiga, de la colega, creo que tiene los pies sobre sobre la tierra para representar y para hablar. Ha demostrado que se ha fajado a estudiar para poder tener esta posición y de alguna manera, ojalá que el tema AFP o Ley de Seguridad Social traspase el 5 de julio para que todos podamos entender, porque la gente cuando nosotros hablamos aquí piensa que estamos en contra, ¿no? No que estamos en contra. Ella dio una idea excelente. Si ese dinero es mío y es suyo, podemos la posibilidad de retirarlo y cada quien de manera individual toma su decisión, dame mi dinero o déjamelo Si tú ahí lo para dejas cuando yo... así, también hay un problema. Vamos a hablar ahora con... Como quiera siempre tenemos una Vamos a situación. hablar ahora con José Ernesto Abud, quien es el secretario de la Juventud del Partido Fuerza del Pueblo, y conversará con nosotros sobre diversos temas de interés nacional. También exalcalde de Villatapia. Buenos días, José Ernesto. Buenos días, ¿cómo están por allá? Todo bien, un Bien, bien, abrazo, ¿cómo bienvenido a estás? Despierta. Qué bueno, un Ese abrazo no- a distancia. José Ernesto era el alcalde más joven del Era el país. alcalde más joven. Que él me explicó en estos días por qué no se repostuló, porque parece relativamente raro, No, conociendo el historial de los políticos no. dominicanos, La edad que, bueno, y la visión. es otra generación, es otra visión de la generación que viene, José Ernesto. Así es otra generación, totalmente. Bueno, ¿Quiere decir esto, José Ernesto, que es ambicioso para lo que estás trabajando a nivel personal? Bueno, siempre yo apuesto a grandes cosas y a poder lograr cada vez más subir un escalón. Y en la carrera política se trata de poder avanzar para desde mejores posiciones aportar a mi pueblo, a mi comunidad y a mi República Dominicana. Y por eso decidí no poder repostularme. Además que ya llevaba 10 años en la municipalidad. Wow. Fui 6 años tesorero y 4 alcalde, y de verdad que ha sido un ciclo que he logrado cumplir y de manera, podríamos decirlo, bien. Hemos salido bien de la alcaldía y por ende ya tenemos otras responsabilidades en la vida política. Qué bueno que tienes esa visión, pero sobre todo trabajas un tema importante en este momento, que es el tema juventud. ¿Y por qué digo importante? Porque todo el mundo se le hace fácil pronunciar que de las grandes crisis nacen las mejores oportunidades. Pero cuando estamos dentro de la situación tenemos que encontrar quien nos allane el camino, quien a base de experiencia o madurez pueda darnos estas alternativas. ¿Cuál es el trabajo Sí. que está haciendo la Fuerza del Pueblo con los jóvenes en medio de esta pandemia? Bueno, sí, nos ha tocado una gran responsabilidad de liderar la juventud de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Joven del Pueblo, y hemos estado trabajando de manera remota. Ya yo al día de hoy he visitado 23 provincias del país de manera virtual. Estamos teniendo 2 y 3 diálogos al día con cada una de las estructuras juveniles de la Fuerza del Pueblo para orientar en cómo poder ayudar a mitigar un poco la crisis y cómo abordar todo el tema de la pandemia como jóvenes, la parte de poder emprender a través de la virtualidad, a través del internet, de la economía digital, también a poder seguir capacitándonos de manera remota con tantos diferentes talleres y cursos y temas de académicos online. Y bueno, hemos ido trabajando con esos jóvenes, pero sin dejar de lado la parte política. Sabemos que ya tenemos unas elecciones el 5 de julio y la juventud juega un papel determinante en estas próximas elecciones, por lo que estamos estructurando, lamentablemente, de manera virtual, y digo lamentablemente porque el dominicano, nosotros nos gusta la presencia, poder sentir el calor de la gente y poder conocernos mucho más. La política se trata de eso, de uno poder también hacer nuevos amigos y colaborar, de mi parte, con el desarrollo de ese liderazgo juvenil en la comunidad del país. De manera que hay muchos jóvenes dentro del partido que han podido ayudar a colaborar con la persona más necesitada, han podido emprender negocios dentro de la crisis y están trabajando en la estructura a través de WhatsApp y demás para poder ampliar la capacidad del equipo de la Fuerza del Pueblo. José Ernesto, mira, nosotros tenemos una situación muy probable de desempleo masivo y ahí la juventud
como fuerza motora base de la sociedad tiene mucho que ver. ¿Ha establecido, aparte de lo político, la Fuerza del Pueblo algún plan, especialmente desde la Secretaría de la Juventud, que es la que tiene vinculación directa con esa masa de la sociedad, para que se logre integrar luego de la pandemia a los trabajadores jóvenes que quedaron desempleados? Bueno, sí, nosotros hemos preparado alguna propuesta, pero una de las preocupaciones más grandes de la juventud, cada vez que nos reunimos con jóvenes de diferentes partes del país, pues una de las preocupaciones principales, y más los jóvenes que viven en las provincias fronterizas. Ahí es que la incertidumbre es grande, debido a que hay menos fuentes de empleo, lo que hayan ido cerrando. Y bueno, desde un gobierno del presidente Fernández, que es el que representa un camino seguro de experiencia y además es el que en esta crisis ha podido ir ganando confianza y generando esperanza en todo el pueblo dominicano, según las encuestas, ha ido colocándose en la simpatía del electorado. Pues ya desde un gobierno del presidente Fernández, la juventud empezará a trabajar con motorizar a la economía dominicana, que prácticamente está trabajando en un muy poco nivel, y ya al motorizar la economía, volver a encender la industria turística, pues garantizará nuevas fuentes de empleo. Y en la parte fronteriza, que me preocupa bastante, poder ampliar los incentivos de la ley de incentivos para las empresas en zona fronteriza, para que nuevas empresas puedan también instalarse y las que están puedan ampliar su capacidad de producción. Es un tema preocupante porque además de eso muchos jóvenes que se preparan, que se gradúan, que están en los finales, pues esa es su primera preocupación, el primer empleo, cómo conseguir el primer empleo. Y bueno, nosotros desde la juventud estamos trabajando en un plan ampliado para poder insertar a los jóvenes de primer empleo en el mercado productivo, con una colaboración del gobierno y con una colaboración del sector privado. Esa es la idea. Margarita habló en el plano político, ayer, antes de ayer, de que Leonel Fernández, y citando sus palabras, mi querido marido tiene un 8% de del favor del electorado, y en la segunda vuelta pasaría a apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Es así? ¿Cuáles son los datos que manejas en ese sentido? Bueno, no sé de dónde doña Margarita ha sacado esos datos, o si es lo que el viejo partido le ha mostrado, pero lo que nosotros manejamos, que el presidente Fernández está cada día más sólido, en un segundo lugar dentro del electorado ahora, al día de hoy. Nosotros estamos trabajando para poder clasificar en segundo lugar y poder pasar a una segunda vuelta. Apoyar al PLD, eso está fuera de todo el escenario político dentro de la Fuerza del Pueblo, porque nosotros salimos de ahí, entonces no veo la vía para poder retroceder. El presidente Fernández siempre lo dice, es para adelante que vamos y bajo cualquier circunstancia seguiremos hacia adelante, o sea, nunca vamos atrás, no vamos a retroceder a volver al viejo partido donde salimos por situaciones internas, y es imposible, diría yo, poder volver a apoyar a un PLD. Claro, es lo contrario, ahora sí las bases del PLD están pasando a apoyar al presidente Fernández, están pasando a su líder natural, que es el presidente Fernández. Y por eso cada día esta candidatura crece más, y por eso es que vemos noticias falsas y demás de poder bajar la tendencia en ascenso del presidente Fernández. El presidente Fernández ha desarrollado una actividad política completamente distinta y adaptada a los nuevos tiempos a través de las redes sociales. Es esto, bueno, en los últimos días también lo hemos visto siendo solidario y entregando algunas ayudas, y esto lo pone en la actividad política como se desarrolla últimamente en la República Dominicana. Pero de manera concreta, ¿hay planes específicos en el área de la juventud, que es lo que tú manejas? O sea, nosotros veremos un accionar distinto en el presidente Fernández de llegar a gobernar la República Dominicana nueva Bueno, vez. yo creo que el presidente Fernández ha ido demostrando que apuesta a la juventud dentro de su campaña electoral, desde las pasadas internas en el viejo partido, ha ido dando espacio a la juventud.
Y me parece muy interesante poder comparar incluso a los candidatos tanto del viejo partido como del PRM, que han basado su estrategia de campaña en dádivas solamente. Y a veces me asusta cuando veo que aplauden a candidatos porque están dando una mascarillita o están entregando hasta un pan. Entonces veo por dónde que anda el pensamiento o la visión del pueblo dominicano cuando aplaude estas acciones. Ese no es el rol de un estadista, claro. La solidaridad y poder ayudar con asistencia social a personas en necesidad es muy importante dentro de un gobierno, pero la función real del estadista es poder articular planes de gobierno, propuestas, poder escuchar cuál es el sentimiento del pueblo, qué es lo que el pueblo demanda, para poder a través de políticas públicas desde el gobierno ejecutar y colaborar al desarrollo del país. Entonces, hemos visto un presidente Fernández que se ha detenido primero a escuchar a cada uno de los sectores a través de diálogos virtuales, a través de entrevistas, a través de teléfono, de todo lo virtual, pero también se ha solidarizado pudiendo ir a entregar donativos a hospitales, que son los que carecen ahora mismo de insumos y demás, y no solamente donativos que se acaban, que se agotan, sino lámparas ultravioleta, máquinas respiratorias y demás. Entonces, vemos un estadista con bastante diferencia a lo que están haciendo los candidatos que le adversan. Y eso se transmite de una vez en las encuestas. O sea, el pueblo dominicano no es tonto, todas estas dádivas pasan al día de mañana, y bueno, y entonces después de la dádiva, ¿qué vamos a hacer? Pues el presidente Fernández sí cada día plantea nuevas soluciones, plantea nuevas propuestas políticas, las cuales han ido generando esa confianza tanto en los sectores productivos económicos del país como también en la masa popular del pueblo dominicano. Y ahí está la gran diferencia entre un estadista que piensa en nuevas generaciones y un político tradicional que está pensando solamente en ganar las próximas elecciones. Esa es la gran diferencia entre un candidato y otro. José Ernesto, aquí se ha hablado mucho sobre la posibilidad que hay de que en el extranjero no haya votación, dadas las circunstancias que atraviesa el mundo por el COVID-19. ¿Hay alguna propuesta de parte de la juventud? ¿Hay alguna propuesta de parte del propio partido Fuerza del Pueblo en ese sentido? Bueno, realmente nosotros no podemos controlar poder ejercer el voto en un país del exterior, pero sí se está buscando con las autoridades de Estados Unidos, tanto de Europa, que está la gran diáspora dominicana, que simpatiza bastante por el presidente Fernández, por poder, con las medidas necesarias, poder permitir que el dominicano que viva en el exterior pueda ejercer el voto. Creo que no habrá mayores inconvenientes porque en los países ya más desarrollados, tanto Europa como Estados Unidos, pues se han ido tomando algunos controles y la cosa ha ido bajando. O sea, se ha permitido algunas acciones para la población y entendemos que de aquí a julio, con Dios por delante, pues esto pueda ir cediendo mucho más y se pueda ir reinsertando a diferentes actividades la población dominicana en los países del exterior. Entendemos que sí, que de aquí al 5 se podrá ejercer el derecho al voto. Sería perjudicial para la democracia dominicana, que el dominicano que vive allá, pero que se siente todavía que sus raíces están aquí y que se preocupa porque el país avance y que sus familiares que estén aquí tengan una calidad de vida, pues puedan también aportar con el voto al desarrollo de este país. Muchas gracias, José Ernesto. Gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta RD. Y gracias por las ideas que Muchísimas gracias a comparten. ustedes por la invitación y bueno, seguimos trabajando. Que así Gracias. sea. Estuvimos conversando con José Ernesto Abud, quien es secretario de Juventud de la Fuerza del Pueblo. Yo antes de irnos, quería tratar el tema de la sobreoferta de las mascarillas en el país. Pero antes me puede contestar una pregunta. A ver. Al PLD no lo invitaron a la Junta, fue ayer. Porque nada más fueron los partidos de oposición. Sí, y Monchi está dolido, que por qué lo dejaron fuera. Parece que él cree que hablaron algo de ellos. Bueno, no sé si algún chismecito. Pero no lo invitaron. Bueno, el caso es que la oposición tiene unas cuantas preocupaciones ahí que hay que ver si la Junta se las resolvió. No la tenía el PLD, quizás sea eso. Por eso le pregunto. Quizás sea de eso que se sentaron a hablar. Sí, pero digo yo, ¿eh? Es bueno que vayan toditos para que después usted no crea que te están armando algo en contra suya.
¿Tú crees? Bueno, las mascarillas, señores, en la República Dominicana ha habido una sobreoferta, según informa la Unión de Farmacias del país. Pasó de haber una falta de oferta a una sobreoferta. Antes había una sobredemanda, porque cuando inició todo esto del COVID-19 nadie estaba preparado para conocer, para tener la realidad, un almacén, digamos, que supliera al mercado dominicano y también insumos necesarios para los médicos que tratan la tragedia, que tratan la pandemia. En esta ocasión, los precios, según este reportaje, habla de que las N95 se han mantenido entre 200 y 230 pesos. Ese tipo de mascarillas, pese a la sobreoferta que hay hoy día en el mercado, a la saturación del mercado, su precio no ha bajado más allá de los 170 pesos. Y esto podría provocar que esas mismas personas que tienen en el mercado dominicano una oferta masiva de estas mascarillas puedan bajar los precios y pueda provocar un mayor acceso de los dominicanos hacia ese tipo de indumentaria. En definitiva, todavía se tiene la intención, hay mucha gente que no ha podido acceder a mascarillas realmente eficientes, como podrían ser las quirúrgicas o la N95 o KN95, pero esperemos que esta situación vaya sobre todo en favor del pueblo, ya que mucha gente en su momento se aprovechó cobrando hasta casi 1,000 pesos por una mascarilla, cuando una parte grande de la población no tenía con qué cubrirse para asegurar su salud y su vida. Así es. Gracias. 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 ¿A mí? Sí, nos vemos el lunes. ¿O a la gente? No, a la gente gracias por el favor de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos aquí mañana en otra propuesta de Despierta RD. Quédese en casa, cuídese mucho.